Bueno, la temática de hoy se llama planificación del entrenamiento deportivo, conceptos básicos. En estos conceptos básicos, los que yo les decía, yo no quiero llegar a tocar temas muy profundos y que si no hacemos adaptación celular y que si el tema de las cargas deben alterar el equilibrio homeostático del cuerpo y eso, no. La idea es que llegue a ustedes conceptos muy técnicos. Entonces, lo primero que debemos entender por planificación del entrenamiento deportivo es que esta debe llevar a un objetivo y ese objetivo me debe llevar a un plan y ese plan me debe llevar a unas estrategias para yo poder conseguir mi éxito. Entonces, hagamos un pequeño resumen, creo, perdón si me muevo yo aquí en la pantalla, es para poder tener un poquito, ya, hagamos de resumen de lo que, con relación a lo que vimos hace 8 días. Entonces, hace 8 días vimos que el entrenamiento deportivo. Entramos a definir qué es entrenamiento deportivo. Entonces, llegamos a la conclusión que entrenamiento deportivo es un proceso pedagógico sistemático que busca mejorar las capacidades físicas del deportista. Esas capacidades físicas son la fuerza, la resistencia, la flexibilidad, la velocidad y algunos factores internos que cada una de ellas lleva. Y que ese proceso de entrenamiento pues lleva un proceso sistemático que se llama planificación y lo que nos lleva es a obtener logros y a mejorar la forma deportiva de nuestro atleta. Entonces, de acuerdo a eso, pues llegamos que el entrenamiento deportivo tiene unos condicionantes y uno de esos condicionantes es la carga de entrenamiento. Y la carga de entrenamiento son aquellas actividades físicas o ejercicios, tanto físicos como mentales, que yo realizo o que realiza el individuo encaminado al desarrollo de sus capacidades. Entonces, de ahí ya sabemos que es todo aquello, todo estrés físico, todo aquello estrés mental que yo le ponga a un individuo en busca de mejorar sus capacidades deportivas, que ya las vimos anteriormente, que es la parte física, técnica, teórica, que es la parte de la velocidad, de la fuerza, la resistencia y la flexibilidad. De ahí de la carga de entrenamiento tenemos que esa carga de entrenamiento la debemos distribuir en unos ciclos de entrenamiento. ¿Y esos ciclos de entrenamiento qué es? Estos ciclos de entrenamiento hacen parte de la planificación deportiva y están distribuidos en periodos. ¿Y esos periodos qué determinan? Determinan la dinámica o la ondulación de las cargas con relación a las respuestas fisiológicas, a las respuestas orgánicas que nuestro atleta tiene al momento de que yo le genero ese estrés físico, al momento que yo le pongo una carga externa o una carga interna en el caso del bowling, porque el bowling no solamente es tener una carga externa, ¿sí? Que es ubicarme, manejo de la bola, la posición, el agarre, el lanzamiento, el swing, etcétera, etcétera, no, sino también es un estrés psicológico que es el puntaje, la ubicación, el análisis de mi rival, la ubicación para poder lanzar la bola, cómo me ubico para poder tumbar un pin, corregir mi gesto técnico dentro de la competencia, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y este ciclo de entrenamiento pues lo vamos a distribuir dentro de la planificación en un grupo que se llama microciclos y los microciclos son aquellas unidades semanales de entrenamiento. ¿Listo? De ahí, cuando ya tenemos todo eso planteado, pues hablamos de objetivos del entrenamiento. ¿Cuál es mi meta? Pero recuerden que en el entrenamiento son 2 metas o 3 metas las que yo me planteo para poder realizar una adecuada planificación. La primera, la competencia. ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué competencia es mi competencia principal o mi competencia fundamental? ¿Sí? O si mi competencia está enfocada a pertenecer a un selectivo nacional, a un selectivo internacional, etcétera, etcétera. Entonces, como primer objetivo, la competencia. Como segundo objetivo, tenemos el tema del desarrollo de las capacidades físicas condicionales. ¿Por qué? Porque si yo entreno para mejorar mi estado de forma deportiva, yo no solamente me estoy preparando para mejorar el resultado de mi competencia, Se sino nos que fue el para que... sonido. ¿Se me fue el sonido?
Ahí está bien. Está bien, sí se oye. Yo creo que fue personal, se escucha muy bien. Ok, listo. Entonces les decía que cuando yo voy hacia encaminado a un resultado deportivo, no solamente busco mejorar el resultado, sino para poder llegar a ese resultado deportivo yo debo mejorar mis capacidades físicas. Entonces también debo tener el objetivo competitivo, el objetivo físico, que es la mejora de todas mis capacidades físicas por medio de la carga, mi objetivo técnico, ¿sí? Mejorar la posición, mejorar el agarre, mejorar el péndulo, etcétera, etcétera. Yo tengo un objetivo técnico y tengo un objetivo táctico, ¿sí? Pero así como tengo objetivo físico, técnico, táctico y competitivo, a nivel multidisciplinario, que muchas veces nosotros somos muy apáticos, muchas veces nosotros decimos para qué el equipo multidisciplinario, para qué el médico, el deporte, para qué la nutricionista, para qué el psicólogo. Al contrario, si ellos están dentro de nuestro proceso y nos van a acompañar a nuestro proceso, pues bienvenidos, porque ellos nos fortalecen ese proceso en la organización de la planificación. Entonces debo tener un objetivo médico, un objetivo físico, ya lo nombré, un objetivo nutricional, un objetivo psicológico, ¿sí? ¿Por qué lo menciono? Porque el bowling no maneja, digamos, un perfil de persona eh, característico. Es decir, si hablamos no sé, hablemos de voleibol. Si hablamos de voleibol, el deporte del voleibol exige que el deportista sea longilíneo, que sea alto y que sea delgado. El bowling tiene esa ventaja con relación a los otros deportes, es que puede ser longilíneo, puede ser bajito, puede ser de contextura gruesa, pero lo que más específico y lo más técnico del bowling es su parte técnica competitiva. Por eso el bowling es considerado uno de los deportes de arte competitivo y precisión. Es un arte, es competencia, ¿sí? Y es precisión. El bowling es eso, es arte y es precisión. ¿Por qué es arte? Porque maneja un gesto técnico específico. ¿Por qué es precisión? Porque tengo que tumbar la mayor cantidad de pines. Porque tengo que evitar que las 10 o 20 veces que entro a hacer un lanzamiento por una línea, ¿sí? Tengo que evitar reducirlo a la menor cantidad de lanzamientos. Para eso tengo que volverme muy técnico y muy preciso, que sería por medio de las moñonas, llegar muy preciso para reducir la intensidad y el volumen de trabajo. ¿Listo? Después de que tengo mis objetivos de entrenamiento, pues me voy sencillamente a la parte de la frecuencia. ¿Con qué frecuencia voy a empezar a aplicar esa carga? Si es una vez a la semana, si es 2 veces a la semana, si es 3 veces, si es 4 veces o 5 veces. Vea que todo esto es un resumen de conceptos con relación a lo que hablamos hace 8 días. Y por último, pues teniendo todo esto, teniendo identificado todo eso, pues volvemos a hacer un análisis general de la carga. Y ese análisis general de la carga es que actividades físicas y mentales que yo le pongo a un deportista buscando mejorar su forma deportiva por medio de las unidades de carga que son volumen, intensidad, duración, densidad, duración y frecuencia. Entonces, siendo así, pues miremos y hagamos otra retroalimentación de esas unidades de la carga. Entonces, la densidad es la unidad de la carga de entrenamiento que expresa la relación entre el trabajo y el descanso. Entonces, ¿cuántas veces entreno? ¿Cuántas veces descanso? Pero recuerden que hace 8 días veíamos que hay 2 tipos de descanso, un descanso activo y un descanso pasivo. Un descanso activo que es el que yo aplico en la transición entre un mesociclo u otro, o cuando cumplo un objetivo de competencia y tengo una semana o 2 semanas transitorias, pero yo no me voy a quedar quieto porque inmediatamente tengo que salir a una nueva competencia, a un nuevo ciclo de a un nuevo ciclo de entrenamiento, ¿sí? Entonces, yo no me puedo quedar quieto, no me puedo quedar viendo televisión, no me puedo quedar acostado, no me puedo desentender de la pista, no me puedo desentender de la bola, sino simplemente hago ejercicios o hago un descanso en que se mantenga esa actividad, pero de una forma mucho más baja. Y un descanso pasivo, que es cuando ya termino mi temporada, cuando ya finalizo
cuando ya finalizo mi año competitivo, que tengo 3, 4 meses, 2 meses para relajarme, para descansar, para compartir en familia, y es alejarme un poquito de las pistas, alejarme un poquito de la bola, pero sin que mi cabeza se aísle de ese proceso. Ahora, miremos la intensidad. ¿Listo? La intensidad del entrenamiento está planteada en 3 cosas. Primero, frecuencia cardíaca. Segundo, en pesos. ¿A qué me refiero en pesos? No en pesos monetarios, me refiero a kilos, toneladas, gramos, etcétera. La distancia me refiero a metros, kilómetros por segundo, kilómetros por minuto, ¿listo? Y la velocidad. La velocidad por lo general es algo que se utiliza mucho en los deportes de atletismo, en los deportes de ciclismo, por allá, donde usted le dice va a hacer 1 kilómetro a 3.1 kilómetros de tiempo. Entonces, esa es la que... Y la acumulación de lactato. En este caso, nosotros en el bowling, nosotros hacemos una pequeña elevación del lactato, pero no tenemos una acumulación grande como de pronto las carreras de velocidad, como de pronto los pesistas, como de pronto los nadadores, etcétera, etcétera. Recuerden que todo este tipo de las unidades de carga para el proceso del entrenamiento, todo este tipo van enfocados y de acuerdo a la individualización del deporte. Ya lo vamos a ver adelante porque algo que influye dentro del proceso, dentro del desarrollo de una planificación, es el deporte. Hablemos de la duración de la carga, pues que simplemente está expresada en un tiempo, o sea, el tiempo que yo utilizo en la sesión, ¿listo? El tiempo que yo utilizo dentro de mi macrociclo o el tiempo dentro de mi microciclo, perdón, o el tiempo que yo utilizo en el periodo de entrenamiento. Esos, o sea, todas estas unidades de entrenamiento de la carga deben ser tangibles de forma cualitativa y de forma cuantitativa. Estas unidades no pueden quedar en el aire, deben ser medibles. ¿Listo? Y el volumen, pues son aquellas, la cantidad de situaciones o la cantidad de ejercicios o la cantidad de repeticiones que yo le pongo al deportista a ejecutar según la dirección del entrenamiento. ¿Listo? Y viene a algo muy, muy complejo o no complejo, viene a algo que son los métodos de cómo voy a aplicar yo la carga de entrenamiento. Entonces, si es método continuo, cuando hablo de esfuerzos prolongados de forma continua, bien sean rápidos, bien sean lentos, ¿sí? Pero nunca llegando al 100% del esfuerzo del deportista, sino que tengan un parámetro entre el 60, el 70, el 80%, pero que son continuos, son de forma baja y moderada, continua, ¿listo? Que no hay descanso. Y los métodos fraccionados son aquellos métodos donde hago X cantidad de repeticiones, hay un descanso, nuevamente las repeticiones, y si lo hablamos a nivel de la forma forma aeróbica o del correr, hablamos corro a una velocidad determinada, hago un descanso sin parar, sino disminuyo la velocidad para recuperarme en cierto tiempo y nuevamente voy a una intensidad alta. Eso es lo que se llaman los famosos métodos polacos o el método Farley. ¿Listo? Bueno, aquí hay algo que ya entrando en tema de planificación deportiva, yo quiero ser muy enfático, muy no estricto, pero sí recomendarles a ustedes muchísimo, muchísimo al momento de estructurar una planificación. Entendiendo la dinámica que tiene el bowling, donde tenemos categorías sub-14, sub-16, creo que son 10 categorías, sub-14, sub-16, por aquí tengo anotado, permítame en un momento, sí, sub-16, sub-18, sub-21, sub-35, segunda fuerza, élite, senior y super senior. Y teniendo que de pronto un sub-14 puede participar en la categoría superior y los super senior y senior puede participar en la categoría élite, algo que yo quiero recomendarles es que tengan en cuenta cuando desarrollen un proceso de planificación las fases sensibles del entrenamiento. ¿Por qué las fases sensibles del entrenamiento? Porque recuerden que nosotros venimos de procesos de adaptación, nosotros nos adaptamos.
¿sí? No el ejercicio se adapta a nosotros nos adaptamos a las cargas que nos ponen. Entonces, para poder cumplir esos objetivos de la carga, para poder cumplir ese proceso metodológico de adaptaciones a la carga para las capacidades físicas, es importante que respetemos este tema de las fases sensibles. Ustedes ven, no sé si lo vean completa, alguien que me confirme, porque es que en la parte superior de mi computador me salen todas las pantallas de cada uno de ustedes. Entonces, no sé si allá también se ve igual o simplemente me ven toda la diapositiva. ¿Alguien me confirma? Está perfecto. Perfecto. Ok, listo. Bueno, Rosa. sí, sí, tranquilo, sí, va a ser un poquito borrosa, pero no me preocupe que ya en la siguiente diapositiva les voy a armar un resumen de todo lo que les voy a hablar aquí. Dele clic en minimizar y se le quita la pantalla. Listo, gracias. Entonces, ahí ven que dice etapas óptimas del entrenamiento. Etapas óptimas no quiere decir que porque tengo 18 años ya puedo cargar una bola de 14 libras o una de 30. Discúlpenme de pronto la comparación y la relación de pesos que son de pronto exageradas. Normalmente es 14 libras, pero pongo 30 libras es exagerando. ¿Listo? Esas etapas óptimas del entrenamiento hace referencia a las edades donde yo puedo empezar a trabajar las capacidades físicas con relación a los procesos de formación. Entonces, sobre su parte derecha, izquierda, perdón, de las pantallas, van a ver algo que dice edad cronológica y van a encontrar en la parte superior que dice 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 años. Esa es la edad del atleta. En la parte de abajo van a encontrar la edad de entrenamiento general. ¿Listo? En esa edad de entrenamiento general hablamos de edad deportiva. O sea, yo siempre pongo este ejemplo. O sea, yo puedo tener 30 años, 40 años, pero si es la primera vez que me paro en una pista de bowling, yo no puedo entrar a entrenar como entrena un élite, o como entrena un senior, o como entrena un sub-18, o como entrena un sub-21. No puedo porque hasta ahora estoy iniciando. Entonces, ahí es donde yo tengo que hacer referencia a mi edad deportiva. Entonces, si hablamos en niños, digámoslo para que todo lo estructuremos de forma encadenada, los niños tienen una edad de entrenamiento general que dura hasta 5 años y que por lo general va de entre los 6 y los 11 años. Vea que ahí no hemos llegado a la primera categoría de ustedes, que es la de 14 años. Entonces, de los 12 años para atrás, 11, 10, 9 y 8, yo tengo que buscar que dentro de mi planificación estén todas las capacidades y el desarrollo multilateral y motriz del niño. ¿Listo? Ya de los 12 a los 16 años ya empezamos con entrenamientos específicos, ¿listo? Que ya lo empezamos a llamar etapa de desarrollo, etapa de desarrollo, ¿qué? Se me fue la palabra. Deportivo, etapa de desarrollo deportivo. Entonces, esa etapa de desarrollo deportivo viene relacionada, interconectada con la maduración sexual del atleta. ¿Listo? Entonces, ahí ya tenemos nuestra primera etapa, nuestra etapa de entrenamiento general y el condicionado. Después tenemos nuestra parte de entrenamiento específico. Cuando hablamos de entrenamiento específico, no quiero decir que entramos directamente a poner entrenamientos concretos, sino entramos de acuerdo a la edad deportiva, no a la edad cronológica, sino a la edad deportiva del atleta, que tenga una relación, obviamente, que ojalá tuviera esa relación de edad cronológica, ¿sí? Pero si hablamos de una persona en entrenamiento específico, estamos hablando que podemos iniciar desde los 10 años y podemos estar terminando entre los 20 y los 21 años la etapa de entrenamiento específico. Entonces aquí es donde ya hago todos esos entrenamientos específicos de técnica. Vamos a hablar exclusivamente de bowling, ¿listo? No me voy a meter a hablar de deportes o de capacidades físicas así como locos, sino lo vamos a hablar engranado con el bowling.
Entonces ya estamos hablando de fase de entrenamiento específico, entonces ahí es cuando enseñamos el desplazamiento para lanzar la bola, la posición, si se ubicó mal en la pista, el tema de los aceitados, el tema del agarre, el tema del péndulo, ¿listo? El tema del acercamiento, del swing, del backswing, todo eso son entrenamiento específico, pero dentro de ese entrenamiento específico que yo voy a utilizar entre los 10 y los 22 años, dentro de ese entrenamiento específico también tengo la capacidad, la facultad del entrenamiento físico. Algo que yo recomiendo mucho y para estos deportes de arte competitivo y precisión, que a pesar de que no generan un desgaste o una activación alta del proceso de capacidades físicas condicionales, o sea que a pesar de que nosotros no corremos 10 kilómetros, de que a pesar de que no levantamos pesas, de que a pesar de que no tenemos velocidad, hay algo que sí considero que se debe trabajar en un atleta para que se vuelva un atleta integral y es las capacidades físicas. O sea, no hay nada, independientemente de que sea un deporte, llamémoslo pasivo, porque pues en sí no es pasivo, pero con relación a otros deportes maneja una activación neuromuscular, una activación mental, una activación de capacidades físicas un poco regulada. Sí es importante que el atleta se mantenga en estado de forma deportiva activo, ¿sí? Que no sea sedentario, que no simplemente vaya y lance, entrene solamente sus lanzamientos, entrene a tumbar X cantidad de pines durante una sesión, etcétera, etcétera, no, sino que también se mantenga activo, que también corra. No se le pide que corra los 10, los 20 kilómetros, pero sí que al menos 1, 2 o 3 kilómetros diarios, que haga trabajitos de fuerza, no se les está pidiendo que sean personas hipertrofiadas ni nada, sino que hagan un mantenimiento de su fuerza normal, puede ser su fuerza funcional, ¿sí? Porque recuerden que nosotros con el tiempo, a medida que vamos llegando a ciertas edades, vamos disminuyendo o se nos va disminuyendo esas capacidades. Entonces la fuerza, estamos perdiendo un 4% de fuerza cada 3 años, cada 4 años, y vamos a llegar al punto de que podemos ser muy buenos bolicheros, pero nuestro estado físico no nos permite desarrollarnos de forma adecuada en el deporte. ¿Listo? Entonces, después de que ya tengo todo eso, de que ya sé que hay un entrenamiento específico y eso, viene un tiempo individual de entrenamiento. Y ese tiempo individual de entrenamiento se da toda la vida. Toda la vida de mi vida de actividad deportiva siempre se va a dar ese proceso de entrenamiento deportivo. ¿Sí? Y ese proceso de entrenamiento deportivo de forma individual, ¿a qué se refiere? A que yo tengo que ir mejorando cada vez mis condiciones, mis capacidades. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a eso, pues entramos a hacer diagnósticos, entramos de cuál es nuestra fase inicial, cuál es nuestra fase de perfeccionamiento, cuál es nuestra fase de tecnificación y cuál es nuestra fase de alto rendimiento. Pero para poder tener todo eso en cuenta, debemos mirar que dentro del proceso de las fases sensibles del entrenamiento para hacer una adecuada planificación, pues tenemos que identificar que hombre y mujer es diferente. ¿Listo? Que el hombre, a pesar de que es más fuerte, madura más tarde, y la mujer, a pesar que es más débil, madura mucho más rápido. Eso quiere decir que simplemente el estado funcional y el estado fisiológico es el que nos determina cómo debemos entrenar. Entonces, miremos que en las mujeres a los 12 años ya tenemos un primer pico de fuerza, ¿sí? Y ahí es donde ya puedo, después de los 12 años en adelante, ahí es donde yo puedo entrenar la fuerza. Pero recuerden que la fuerza, según la edad, tiene unos métodos y una metodología de entrenamiento. A partir de los 12 años, 11 años, pues podemos hablar de que podemos empezar a hacer los picos de velocidad aeróbica, y después la mujer entre los 12 y los 15 años tiene un pico de crecimiento. Entonces, esos son los aspectos que nosotros tenemos que aprovechar. Y en el caso de los hombres, pues a los 13 años en adelante, pues viene el pico de crecimiento, perdón, de los 13 a los 16 años viene el pico de crecimiento, y la parte de fuerza la podemos empezar a trabajar desde los 14, 13 años, y en el caso de la velocidad aeróbica, pues la podemos trabajar desde los 12 años. Toda esta carreta, todo este cuadrito,
Este cuadrito lo encuentran en los lineamientos metodológicos de Coldeportes, del Ministerio del Deporte. Este cuadrito para mí me parece muy importante para todo entrenador o para toda persona que quiera planificar, porque me lleva a lo siguiente. Me lleva a que el volumen de trabajo por capacidad la tengo. Esto es tomado de un libro que se llama de Erving Han, que se llama Entrenamiento con Niños. Entonces, de acuerdo a la edad, yo sé qué capacidad debo empezar a entrenar. Entonces, si hablo de la fuerza máxima en mujeres, sé que la puedo empezar a entrenar a los 14 años. Entre los 12 y los 14 años y de los 12 años en adelante. Pero, ¿qué sucede? De acuerdo al par de la fuerza máxima entre 12 y 14 años la entrenamos una vez a la semana, ¿sí? Pero ya de 14 a 16 años la entrenamos 2 veces. Y de 16 a 18 años la entrenamos 3 veces. Y de 18 a 20 la podemos hacer casi día de por medio. ¿Listo? ¿Por qué digo día de por medio? Porque la fuerza máxima, según el plano muscular, requiere unos procesos de recuperación. ¿Listo? Y así lo vemos con la fuerza explosiva. Vea que la fuerza explosiva en las mujeres empieza de 10 a 12 años y ahí la podemos entrenar una vez a la semana, de 12 a 14 años 2 veces por semana, de 14 a 16 años 3 veces por semana y de 16 años en adelante prácticamente la podemos entrenar todos los días. La fuerza resistencia de los 12 a los 14 años una vez por semana, de 14 a 16 años 2 veces por semana, de 16 a 18 años 3 veces por semana y de ahí prácticamente todos los días. Y así, o sea, estas diapositivas, como yo se las voy a compartir a la federación, ahí ustedes pueden identificar este proceso, ¿sí? Este proceso a qué hace referencia, simplemente a que según la edad y según la capacidad física, tiene una edad de entrenamiento y un volumen de entrenamiento. Y vean que en los hombres ya varía un poco. Vean que en las mujeres la fuerza máxima está trabajada de los 12 a los 14 años. Con el hombre empezamos a los 14 a los 16 años. ¿Sí? Entonces, todo es un ciclo. Por eso les digo que es importante para la planificación deportiva tener muy presente las fases sensibles del entrenamiento. Y de acuerdo a esas fases sensibles del entrenamiento, nosotros podemos identificar unas etapas. Estas etapas también las encuentran ustedes en el libro de lineamientos metodológicos del Coldeportes. Ahí encuentran este cuadrito también. ¿Listo? Entonces, vea que la etapa número 1 es la iniciación de habilidades motrices y va desde los 0 a los 8 años. ¿Sí? La etapa número 2 es la instrucción en la práctica de actividades deportivas. ¿Qué quiere decir la instrucción de la práctica deportiva? Es que el niño puede empezar a hacer actividad en cualquier deporte y puede estar rotando de deporte. No específicamente va a ser atletismo, no específicamente va a ser boxeo, no específicamente va a ser un deporte de combate, no, sino que el niño va a explorar, el niño en esa etapa va a explorar. Entonces esa etapa de exploración en las mujeres se da entre 8 y 9 años y en los hombres se da entre los 11 y los 12 años. Ya viene una etapa, que es la 3, que es la participación de la transición entre participante y atleta. O sea, ya el niño o el joven ya no hace parte de un proceso de escuela de formación, sino ya un niño es un atleta. Y ese tránsito lo hacemos entre los 11 y los 16 años. Ya después de los 16 años hasta los 19 años hay una cuarta etapa que se llama especialización deportiva, donde ya definitivamente el niño tomó la decisión, o el joven, ya aquí estamos hablando de joven, tomó la decisión de ser bolichero para toda su vida y que eso va a ser parte de su formación integral como persona. Entonces ahí es su especialización deportiva. De los 18 años hacia adelante, 18, 19, incluso más, hablamos de excelencia deportiva. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros atletas a los 16, a los 17 años ya son medallistas mundiales, ya son campeones mundiales, ya han asistido a ciclos de evento olímpico o a ciclos de Juegos Mundiales. Entonces, ahí ya podemos hablar de un proceso de excelencia deportiva. Máximo rendimiento después de los 23 años. Y retiro de la carrera deportiva se puede dar en cualquier momento después
Pero hay algo que hay que hacer énfasis, que pasar de ser un atleta, de estar entrenando, de estar en las pistas, de estar lanzando, de estar viajando, de estar compitiendo, ese retiro de la carrera deportiva debe hacerse de forma escalonada, porque muchas veces genera un estrés mental negativo en el atleta, como que duda muchas veces como de su retiro. Entonces, ahora sí entremos en la materia. ¿Qué es planificación del entrenamiento deportivo? Simplemente planificar es un plan estructurado de una actividad, ¿sí? Para el caso del bowling es mi secuencia de trabajo durante un periodo de tiempo, pero de forma estructurada. No es lanzar por lanzar, no es tumbar pines por tumbar pines, sino todo va en frente a un objetivo. Y esos objetivos, ¿qué deben tener en cuenta? Primero, el deportista. ¿Qué tipo de deportista tengo? Si es de iniciación, si es infantil, si es juvenil, si es de perfeccionamiento, si ya está en una etapa de maduración, si ya es élite. Identificar ese aspecto del deportista. Segundo, los objetivos que les mencioné anteriormente, que es un objetivo competitivo, un objetivo físico, técnico, psicológico, táctico, nutricional, etcétera, etcétera. Las competencias, si son de orden nacional, si son de orden internacional, si mi objetivo es un evento mundial, si mi objetivo es el ciclo de Juegos Mundiales, si mi objetivo es el ciclo olímpico, etcétera, etcétera. Y determinar ese tipo de competencias. Si son competencias preparatorias, a dónde se van a ubicar dentro del periodo de planificación. Si son de competencias de control, dónde se van a ubicar y cuál va a ser el resultado, si es su competencia fundamental o es competencia principal. Control, el control del entrenamiento, que lo hacemos desde la parte técnica, lo hacemos desde la parte táctica, lo hacemos desde la parte de resultados. Organización de las cargas deben ir interconectadas. No es que pongo una carga aquí y después pongo otra carga que no tiene que ver nada con la anterior, sino siempre las cargas deben ir interconectadas. Por eso les decía que yo aquí me puedo quedar 5 o 10 capacitaciones más, porque tengo que entrar a hablar de carga. Pero lo voy a tocar de forma muy general, porque las cargas tienen que tener de adaptación a corto, mediano y largo plazo, y porque se tienen que interconectar, cómo se interconectan. Eso lo debemos tener muy en cuenta. Y la estructura en base a las competencias. De acuerdo a mis competencias, yo identifico mi modelo de planificación. Si yo soy un bolichero de top mundial, sé que voy a competir cada 15 días o cada mes o cada 8 días. Entonces, sé que mi planificación debe, digamos, el modelo de planificación que yo elija debe garantizarme cumplir mis necesidades. Pero si yo soy un bolichero que compito cada 5, cada 6 meses, pues igual forma debe haber un modelo que se adapte a mis necesidades. Eso lo vamos a ver dentro de 8 días, que se llaman modelos de planificación. Si yo esto lo articulo, todos estos aspectos los articulo de forma correcta, pues simplemente mi resultado va a ser de forma positiva. Entonces, por eso ahí les pongo esas dos frasecitas, una atravesada y otra hacia abajo. Lo hice con objetivo, no porque no me quedara espacio, sino lo hice con el objetivo de que ustedes existiera algo llamativo para que ustedes dijeran, planificar, ¿qué es? Mejorar mis logros deportivos. Planificar, ¿a qué me lleva? A garantizar la sostenibilidad del proceso de preparación y participación de los deportistas. Entonces lo hice con ese objetivo. Entonces, hablemos qué es planificar. Proceso estructurado que nos permite orientar el proceso de entrenamiento del deportista en una línea de tiempo determinado o en un periodo de tiempo determinado. Sí, pero ¿qué busca la planificación? Adaptación biológica. ¿Sí? Y esa adaptación biológica, ¿con qué lo logro? Con las cargas de entrenamiento en función de un objetivo. Esas cargas tienen que ser de orden cíclico. ¿Por qué de orden cíclico? Porque deben generarme una activación de mi sistema nervioso, de mi sistema endocrino y de mi sistema inmunitario. Entonces, aquí en ese cuadrito, ojalá lo vean bien, realmente pues es que es un libro muy viejo en el que yo me baso.
Viejo me refiero a que tiene mucho trajín, o sea, ya lleva como 5 o 6 años ese librito de consulta, entonces ya se ve viejito. Entonces, hablemos de los factores. Entonces, esos factores empezamos, ¿por qué? Por el sistema nervioso central, que tiene dos salidas. La primera salida, que se llama un mecanismo homeostático general, ¿sí? Y un segundo mecanismo que se llama el mecanismo de adaptación. Entonces, cuando hablamos del mecanismo homeostático, hago referencia a la activación aguda de nuestro sistema fisiológico, de nuestro sistema respiratorio, de nuestro sistema endocrino, de nuestro sistema inmunitario, de nuestro sistema neuromuscular, nuestro sistema musculoesquelético, que esa activación aguda me permite una mejora de mi potencial de acción. ¿Qué es mi potencial de acción? Mi mejora al frente al desarrollo deportivo. ¿Listo? Y intensificando procesos, ¿sí? Esos procesos son simplemente aquellos procesos de entrenamiento, aquellos procesos competitivos, aquellos procesos de adaptación, aquellos procesos del por qué entreno, para qué entreno y cómo mejoro. Esos procesos son los de los que tengo que hacer. Entonces son los procesos de reconstrucción y transformación de mi organismo. ¿Listo? Ahora hablemos de mecanismos de adaptación. Simplemente es la movilización de mis zonas. Entonces, si yo hoy tenía fuerza para levantar un lápiz nomás, no podía levantar 2 lápices porque me cansaba y empecé a entrenar, entonces ya no muevo un lápiz, sino ya logré mover esos 2 lápices. Entonces son no esos mecanismos de adaptación por medio de la movilización de las cargas y la adaptación de las cargas que vienen a, digamos, a influir en un proceso fisiológico que es el tema energético, que es el tema de síntesis proteica y el sistema inmunitario. ¿Listo? Y todo esto me lleva a que mi organismo ya esté predispuesto, ya esté listo para recibir lo que venga en un proceso planificado, estructurado, que me lleve metodológicamente a la consecución de resultados. Pero entonces, el planificar, ¿qué tiene? El planificar tiene bases científicas, ¿sí? Esas bases científicas no solamente es hablar de que Bergonzasky dijo que este modelo de planificación era el mejor para estos deportes, que Techin dijo que ninguno de los modelos de planificación que existieron después de 1936 sirvieron, sino que ahora sirven estos, ¿sí? Porque los anteriores tenían estas falencias. No, planificar también tiene unas bases científicas y esas bases científicas de la planificación está basada mucho en la experiencia personal de cada uno de ustedes, ¿sí? Esa experiencia personal no quiere decir de que como me entrenaron a mí, yo entreno. No, hoy en día el entrenamiento deportivo se ha modernizado y se ha actualizado y tiene mucha tecnología. Y a nosotros muchas veces nos ponían unas cargas exageradas, ¿sí? Que no nos ayudaban a mejorar. Hoy en día esas cargas se pueden distribuir de forma adecuada. ¿Listo? Anteriormente también se decía que las bases científicas del entrenamiento iban en un proceso de ensayo y error. Ensayo y error. O sea, competí, entrené, competí, no me dio el resultado, ¿qué pasó? Ahora cambiemos el entrenamiento. Eso era anteriormente. Actualmente, pues simplemente hablamos de procesos metodológicos donde el entrenador, digamos, debe ser un poquito más, ¿cómo lo digo? Un poquito más consciente de lo que está ejecutando, de lo que está, de lo que piensa, de lo que quiere lograr. Eso es frente al entrenamiento deportivo. El entrenador no puede basarse ahorita mucho tiempo en fases, digamos, de empirismo. No quería decir la palabra, pero no encontré algo muy asertivo, ¿sí? Pero el entrenador no puede seguir siendo ese entrenador de base de empirismo.
¿Por qué no puede ser ese entrenador de base de empirismo? Porque simplemente el empirismo ayuda mucho, yo no lo niego, no niego que el empirismo ayude mucho, pero el entrenamiento ya hoy en día requiere de estructuras un poco más científicas, más modernas, ¿sí? ¿Y eso qué es? Nuevos conocimientos, que el entrenador busque siempre adquirir nuevos conocimientos para poder establecer que sus objetivos se cumplan de forma adecuada, ¿sí? Y adicionalmente, pues es reducir el espacio entre la teoría y la práctica. Muchas veces, y sucede en la vida real, como dicen en las propagandas, en la televisión, sucede en la vida real, que muchos de nosotros somos muy buenos a nivel de los libros. O sea, nos conocemos el libro al derecho y al revés, y no hay poder humano que nos diga todo lo contrario, sino para nosotros es lo del libro, es lo del libro y lo del libro y punto. Pero también está el otro lado. Muchos de nosotros somos muy buenos en la parte práctica y así es que yo entreno y así he sacado resultados y así he logrado campeones mundiales, así he logrado medallas aquí, allá y por allí, ¿sí? Pero le falta la teoría. Lo mejor de esto, la base científica del entrenamiento, es que haya un equilibrio entre lo teórico y lo práctico, ¿sí? Yo no puedo ser entrenador, pongo mi caso, yo tengo el conocimiento de la planificación deportiva, pero yo no puedo ser entrenador de bowling porque no conozco el bowling, porque nunca he cogido una bola de bowling, ¿sí? No puedo ser. Entonces, eso es lo que llamo equilibrio, ¿sí? Si conozco el deporte, también debo conocer un poco de teoría científica del deporte. ¿Listo? La planificación siempre debe ser discutida, ¿sí? Y la planificación debe ser un consenso entre el deportista y el entrenador. ¿Por qué digo que la planificación debe ser un consenso entre estos dos actores fundamentales de un proceso deportivo? Porque es un equilibrio dinámico para el resultado. Ese equilibrio dinámico, ¿qué es? Que el atleta es el que recibe la carga. Entonces, si el entrenador le dice, hoy en este periodo vamos a hacer, durante este mes vamos a hacer 30 sentadillas, 40 lanzamientos, 20 agarres de bola, nuevamente 40 sentadillas, el deportista le dice, venga, profe, resulta que usted me está poniendo 40 sentadillas y yo nunca he hecho 40, he hecho 20. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el atleta es el que siente la carga. Yo como entrenador la pongo, considero que es la adecuada, pero el que recibe la carga es el atleta y él es el que sabe sentir, él es el que percibe esa carga, él es el que percibe qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve. Por eso, en mi caso como metodólogo, siempre le he dicho a mis entrenadores, le digo, venga, profe, siéntese con su atleta y estructuren la planificación. Porque el atleta es el que le va a dar, venga, profe, si usted me dice 60 repeticiones, pero a mí ya 60 definitivamente no me sirven, profe, yo por 60 repeticiones pasé hace 4 años, súbame un poquito, ¿sí? Por eso mismo debo decir que debe ser una acción consensuada entre el entrenador y el deportista. Y adicionalmente, que debe ser consensuada entre el entrenador y el deportista, debe ser controlada y evaluada. ¿Listo? Ese proceso de entrenamiento, esa planificación debe ser controlada y evaluada. Si no es controlada y si no es evaluada, pues no vamos a llegar a ningún lado. Y aparte de eso, debemos identificar que dentro de un proceso de planificación yo ya no llego como el rey, yo campeón mundial, pero como es campeón mundial que ya se dedique a hacer trabajos específicos. No, no. Esto es como un carro. Si yo quiero llegar a la esquina y mi carro está sin gasolina, no va a llegar. Sucede exactamente igual con el deportista en un proceso de planificación. Si el deportista no tiene unas bases generales, ¿sí? No va a poder llegar a la esquina de su rendimiento deportivo, porque para poder llegar al proceso de rendimiento deportivo parte una base general y después sigue a una parte específica y de la parte específica viene el resultado deportivo. Entonces, para que lo tengamos muy, muy presentes en esa metodología. ¿Listo?
Y adicionalmente, pues la planificación tiene unos principios. ¿Qué son esos principios? Esos principios es simplemente normitas o reglas que rigen ese proceso de planificación. Entonces, de lo simple a lo complejo. Yo nunca voy a empezar con lo más difícil para terminar en lo más fácil. Nada. Yo nunca empiezo con un Ferrari para llegar a un Renault 4. No. Yo siempre empiezo de un carrito chiquito a un carro grande. Lo mismo sucede con el entrenamiento. ¿Listo? La ondulación de las cargas. Eso les voy a hablar aquí muy general de esos principios del entrenamiento. Eso también tiene tanto de largo como de ancho, que si yo me quedo aquí tengo que hablarle de 18 principios del entrenamiento y cada principio con uno o dos subprincipios, y aquí nos podríamos tardar toda la tarde. Entonces lo voy a pasar así de eso. La continuidad del proceso de entrenamiento. Si yo inicio un proceso, no puedo tener fracciones o no puedo interrumpir. Hice un trabajo, un proceso de entrenamiento de una forma, paré e inicié otra forma. No, porque no va a haber adaptación absolutamente a nada. Simplemente van a haber efectos placebos en el organismo que más adelante simplemente se van a borrar. Y la idea de los procesos de entrenamiento es que se deje huella y adaptación. ¿Listo? El aumento progresivo de la carga. Yo no puedo llegar desde diciéndole, usted me tumba hoy 300 pines para que llegue a la competencia a tumbarme 5. No, yo tengo que empezar con un proceso progresivo, siempre progresivo, progresivo, progresivo. Ya, listo, ya tumba 2 pines, ahora mañana me tumba 3. Ya tumbo los 3, ahora me tumba 5, ahora me tumba 6 y ahora me los tumba todos, ¿sí? Siempre eso. Y la alternancia con la que yo hago ese proceso de entrenamiento, que si lo hablamos en términos de unidades de carga, estamos hablando en la frecuencia del entrenamiento. ¿Listo? Sigamos. Entonces, el proceso de entrenamiento tiene un proceso. Ustedes lo que ven ahí, esa curvita, la ley de Seeley, que la indicó en 1936, y esa ley de Seeley la conocemos actualmente como la ley de la supercompensación. Entonces, hay una fase 1 que es el estado de alarma, o sea, el estado de alarma son esas cargas que yo le pongo al organismo y el organismo inmediatamente se activa, ¿sí? La fase 2 es esa reacción que tiene el organismo y esa reacción debe conducir a una adaptación, y la fase 3, que es el resultado, que es una nueva intensidad de trabajo. Entonces, aquí lo pueden ver, T hacia abajo. Ay, perdón. Sí, computadores de pantalla táctil todavía me engañan. Entonces, la T quiere decir que es una aplicación de las cargas, la R que es una recuperación activa de esa acumulación, de esa aplicación de cargas, la S que es el tema de la supercompensación, o sea que a un trabajo, un descanso, hay una recuperación más alta, y esa recuperación me va a llevar a la mejora del rendimiento deportivo. Entonces ahí ustedes ven que hay una línea recta que va hacia arriba, ¿sí? Que habla de una fase inicial y un entrenamiento final. Entonces, eso es lo que siempre debemos buscar con el encadenamiento de las cargas dentro de la planificación, ¿sí? Y ese encadenamiento de cargas es una alternancia de los contenidos del entrenamiento. Esa alternancia de los contenidos del entrenamiento es un principio del entrenamiento. Entonces, para que ustedes lo tengan muy, muy, muy en cuenta. ¿Listo? Seguimos. ¿Cuáles son los elementos que yo debo tener para una adecuada planificación? Primero, que las cargas me lleven a un estímulo fuerte que me genere adaptación y deporte. Interconexión de esas cargas. El nivel del deportista. No es lo mismo planificarle a un élite y con esa misma planificación me voy con un sub-14. Independientemente de ustedes. Ustedes tienen esa característica que un sub-14, de acuerdo al promedio, puede estar en una competencia de élite. Pero el hecho que él pueda estar en una competencia de élite no quiere decir que yo le voy a planificar como un élite.
O que a un élite le voy a planificar como un sub-18 o como un sub-21, ¿sí? O que a un senior master, que a pesar de que estamos hablando senior master, que eso quiere decir una categoría grande, de edad grande, ¿sí? No quiere decir que yo tenga que planificarle a ese senior master como está una planificación a un sub-18, a un sub-21, a un sub-35. Eso debemos tenerlo en cuenta. Y de acuerdo al nivel del deportista, en el caso del bowling, pues hay unas capacidades específicas que yo debo de entrenar. Esas capacidades van de acuerdo a mi categoría. Yo que les sugiero y me gustaría, ustedes están en una función de potencializar el bowling en Colombia. Ustedes están en esa función. ¿Cuál es esa función? Hombre, que hagamos que el bolichero tenga esa facultad de ser un deportista integral, ¿sí? Que ese deportista integral que haga su trabajo de preparación física, que haga su trabajo de preparación técnico-táctica, que se mantenga haciendo procesos de preparación física, o sea, que mantenga sus estados de fuerza óptimo, que mantenga sus estados de resistencia óptimo, que eso que permite, primero, una fortaleza mental en el momento de afrontar la competencia, que él se sienta bien. Yo siempre pongo este ejemplo. Yo puedo ser el más flaquito de los flaquitos, pero yo voy al gimnasio y entreno media hora. Digamos que voy a entrenar pecho, entonces hago press plano, press inclinado, press declinado, la polea, las mancuernas, ¿sí? Y yo me paro frente al espejo y me veo grande. Y soy el flaquito, el más flaquito, ¿sí? Pero yo me veo grande y doblo el brazo y digo, uy, mire cómo me crecieron los bíceps, uy, mire cómo me creció el pecho, ¿sí? Pero sigo siendo el mismo flaquito. Eso es una facultad que tiene el entrenamiento del deportivo a nivel psicológico, ¿sí? Si yo me siento, si mi cuerpo se siente bien, mi mente se siente bien. Y en el deportista sucede eso. Si el deportista se siente bien preparado, se va a sentir fuerte para afrontar la competencia. Por eso digo que en el caso de los deportes de arte competitivo y precisión, siempre se debe buscar el equilibrio entre la competencia, entre el arte, entre la precisión que es el deporte y la preparación física. ¿Listo? Los objetivos deportivos, el calendario competitivo, que ya lo vimos más adelante, ya lo vimos más atrás, el modelo de planificación, si yo compito cada 8 días o mensualmente o cada 20 días o cada mes y medio, ¿cuál me sirve? ¿Un ATR? ¿Un PDC? Ah, pues pucha, que justo terminé mi ciclo de competencias y competí cada mes, durante 6 meses, competí 2 veces cada mes, o sea, tuve un total de competencias, pero ese resultado me llevó a conformar la selección Colombia. Entonces, me voy a concentrar o tengo una competencia dentro de un mes, mes y medio, pues inmediatamente tengo que saber si hago un PDC o qué planificación hago. Un PDC es un plan directo a competencia. Entonces, tengo que identificar eso. La edad deportiva y la cronológica, como se los mencionaba anteriormente. O sea, no puedo hablar de que yo inicié ya hoy 17 de agosto, Andrés Vargas inició en el bowling y ya tiene que ir a dar resultados y ya tiene que entrenar como un élite. No, listo, es la edad, hay que tener en cuenta mucho esa relación. Y de acuerdo a eso, pues, identificar esos volúmenes, esas intensidades y esa recuperación que yo le voy a aplicar a mi programa de entrenamiento. Entonces, basado en lo anterior, podemos ver que es ¿cómo les digo? Como un piñoncito que se interconectan el uno con el otro. Entonces, los objetivos se interconectan con los resultados deportivos y con las capacidades, ¿sí? Pero esos resultados y esas capacidades tienen una dinámica que hay que controlar y hay que evaluar, que es la dinámica del resultado, las repercusiones que tiene el entrenamiento y las valoraciones que me arroja ese resultado del entrenamiento. Esas valoraciones, ¿a qué me llevan? A que yo pueda empezar a planificar de forma anual o de forma, bueno, cuatrienal, que ya lo vamos a ver más adelantico, ¿sí? Que me lleven a identificar cómo interconecto una planificación con la otra, ¿sí? Porque cada una va a buscar un resultado deportivo diferente.
Y no es que sea diferente, no, es que hoy tumbó 10 pines, mañana tumba 10 pines y medio. No, me refiero a que va a buscar siempre la mejora de la forma deportiva, la mejora del resultado deportivo de cada uno de ustedes. Entonces, dentro de la metodología del proceso de planificación, debemos identificar esos modelos o esos perfiles de rendimiento. ¿Cuáles son esos perfiles de rendimiento? Pues esos perfiles son hacia dónde se dirige el entrenamiento, ¿sí? Y aquí lo hablamos a nivel de preparación física, fuerza, resistencia, velocidad, flexibilidad y eso. Pero esos perfiles de rendimiento también me llevan a una periodización del entrenamiento. ¿Qué quiere decir esa periodización del entrenamiento? En un determinado tiempo, una sincronización de las cargas versus el aspecto biológico y me da la forma deportiva. Y esa forma deportiva lo miro en lo técnico, en lo táctico y en el resultado. ¿Listo? Y entonces esos procesos de metodología, de análisis del perfil, de periodización del entrenamiento nos lleva a identificar que tenemos que tener, aquí se me fue un error de ortografía, qué pena con ustedes. La periodización tiene unas unidades y esa periodización va enfocada en un macro, que es algo grande, en un meso, que son esas unidades más pequeñas que tiene el macrociclo, y en un microciclo, que son aquellos unidades de trabajo que me van a permitir adaptación. Entonces, ¿qué es un macrociclo? Simplemente es la unión de varios mesos, de varias unidades de tiempo, ¿sí? Que pueden ser meses o años, ¿sí? Para mejorar mi forma deportiva. ¿Sí? Eso es algo, hablamos de algo macro, algo grande. 6 meses, 1 año, 2 años, una planificación plurianual, cuatrianual. ¿Listo? Y hablamos de mesociclos. ¿Qué son esos mesociclos? Esos mesociclos son esas unidades intermedias que se ubican en el macrociclo. ¿Sí? Eso entonces yo digo, para la fuerza son tantos meses, para llegar a esta competencia son tantos meses. Entonces es esa ubicación de mesociclos que pueden ir entre 6 y 6 semanas cada mesociclo. Yo puedo decirle, uno habla de meso y hace relación al mes. Entonces dice, como es un mes, son 4 semanas. No, pueden ser 3 semanas o pueden ser 6 semanas. Eso puede ser un mesociclo. Y los microciclos son aquellas unidades más pequeñas que ya vamos, ya del meso paso a una unidad más pequeña, que es el microciclo, que puede durar entre 3 o 14 días, ¿sí? De acuerdo como usted lo quiera. Pero ¿qué buscan esas unidades del microciclo? Esas unidades lo que buscan es una adaptación funcional del organismo. ¿Listo? Entonces ya teniendo en cuenta qué es un macro, qué es un meso y qué es un micro, pues vienen las estructuras del entrenamiento o la estructura de las cargas, que eso es la planificación de acuerdo al tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué es una estructura de planificación? Está destinada a cubrir un espacio de tiempo para la preparación del deportista, ¿listo? Y ese espacio de tiempo las hay a corto plazo, que lo podemos llamar temporada deportiva. Entonces, si lo hablamos en este caso, la temporada 2020, quitémoslo de nuestra cabeza porque pues esta situación de salud mundial nos cambió el chip a muchos. Entonces ya hablemos del 2021. Entonces mi temporada del 2021 empieza en enero y termina en diciembre. O empieza en febrero y termina en noviembre. O termina en marzo y termina en diciembre. Esa es mi temporada deportiva. Entonces, de acuerdo a esa planificación, a la identificación de las competencias o de la temporada, pues miro que es una planificación a corto plazo. ¿Listo? Pero tenemos una planificación a mediano plazo o de planificación plurianual, que está más enfocada al proceso de ciclo olímpico. En este caso hablaríamos del bowling, al proceso de Juegos Mundiales, ¿sí? O a la mitad del mismo. ¿Sí? Entonces, a esa mitad del mismo, ¿a qué hablo? A que se me atravesaron, no, tengo pronosticado los Juegos Centroamericanos, tengo pronosticado los Juegos Panamericanos, tengo pronosticado un evento mundial, ¿sí? Cada 2 años, o cada 3 años, o cada año.
esa planificación de mediano o plazo o a mediano plazo plurianual siempre se da para aquellos deportistas élite, deportistas de rendimiento, ¿sí? Que necesitan continuamente, año a año, ir mejorando un resultado para llegar a un resultado más grande. Entonces, les pongo este ejemplo. Juegos Panamericanos, Lima 2019. Fue mi resultado, es mi resultado más importante y es mi marca más grande. ¿Por qué? Porque ese evento me da una clasificación olímpica o ese evento me lleva a un campeonato mundial, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, está 2019, pero los anteriores Juegos Panamericanos que me daba ese mismo proceso estuvieron ubicados en Toronto 2015. Entonces, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 4 años. Tengo que planificar para esos 4 años. Pero esa planificación anualmente, o sea, por temporada deportiva, tiene un resultado, ¿sí? Entonces yo enfoco. Para Juegos Panamericanos Lima 2019, mi mejor resultado tiene que ser 200 pines. En Toronto hice 185 pines. Estoy hablando subjetivamente, ¿no? Claro está. Entonces, para el año 2016 debo mejorar el tanto por ciento con relación a la mejor marca que va a ser en Lima 2019. En el 2017 igual, un tanto por ciento de mejora. En el 2018 un tanto de mejora, cosa que en el 2019 con esta planificación plurianual se me dé el resultado final y el objetivo final de cumplimiento, que es tumbar los 200 pines y que eso me está dando una clasificación a un evento mundial, una clasificación a unos Juegos Olímpicos, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y la planificación a largo plazo. Esa planificación a largo plazo la podemos asociar a una planificación plurianual si hablamos de deportistas de rendimiento. Pero resulta que esa planificación a largo plazo genera más funcionabilidad, genera mejor adaptación, genera un mejor desarrollo. ¿En quién? En los deportistas principiantes. ¿Sí? ¿Por qué qué? Porque yo planifico en un periodo de 2, 3, 4 años, 5 años, le planifico una estructura larga, ¿sí? En busca de la mejora de sus capacidades físicas, de la mejora de sus condiciones técnicas, de la mejora de sus condiciones tácticas, de la mejora de aquellas situaciones de la minucia que requiere el deporte, ¿sí? Entonces, siempre busquemos que las planificaciones a largo plazo se nos den con deportistas de orden principiante. Pero para que yo pueda cumplir una planificación a corto, mediano o largo plazo, ¿qué debo tener en cuenta? Primero, conocer mi atleta. ¿Sí? Conocer su estado funcional, conocer su estado de salud, conocer su estado médico deportivo. ¿Sí? Después, ¿qué tengo que tener en cuenta en el proceso de conocer mi atleta? La duración y contenido de la dinámica para ubicársela dentro del macrociclo, ¿sí? ¿Cómo se ha convertido, cómo se ha comportado mi atleta en esta planificación y cómo pretendo yo que se comporte en la siguiente planificación? ¿Listo? Y el desarrollo... ¿Perdón? ¿Está la señal en la cocina o no? Y el desarrollo a nivel de sus resultados, a nivel de desarrollo de físico atlético, técnico y táctico, y a nivel de sus resultados alcanzados. ¿Listo? Entonces, tenemos en cuenta el conocer mi atleta para poder elaborar, y posteriormente yo ya puedo entrar a la elaboración de un plan de entrenamiento. Recuerden que esa elaboración de plan de entrenamiento lo vamos a ver en la última sesión dentro de 15 días. Entonces ahí vamos papel y lápiz o computador en mano y vamos a empezar primero a identificar paso a paso una planificación. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea de esto? Que cada uno de nuestros atletas, cada uno de ustedes, de las personas que están aquí en esta charla, identifiquen cómo construir una planificación. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos definir entonces con el proceso de planificación? Que
toda planificación debe tener un efecto, ¿sí? Que esa planificación debe prestarle atención a unas variables, ¿sí? Que determinan el proceso del resultado deportivo, ¿listo? Y que esa planificación es una estructura temporal, es una dinámica de la carga, es una cualificación de parámetros de carga, ¿listo? Y es una participación en competencias. Eso nos lleva a la identificación de un proceso de planificación. Entonces, con esto cierro la charla del día de hoy. Realmente quisiera poder entregarles muchas más cosas que ustedes han visto o entrar, no entregarles más cosas, sino entrar más a la minucia de esto, pero me podría tardar lo que falta de año explicando, porque tengo que entrar a hablar de planificación, carga, adaptaciones de la carga a mediano plazo, adaptaciones a corto y mediano y largo plazo, dinámica de las adaptaciones, dinámica de la carga. Entonces, espero haber dejado un pequeño plus chiquitico. Si requieren o no requieren, no lo vamos a hacer para la charla dentro de 8 días que vamos a hablar de modelos de planificación. Entonces voy a construir un cuadro sinopsis de lo que es planificación, de lo que requiere la planificación para poder entrar más a los modelos de planificación. A todos muchas gracias. No sé si hayan preguntas o... Andrés. Sí, señor. Disculpe si hay preguntas, pero antes quiero comentarle que primero me parece excelente la charla y la federación está dispuesta a ampliar los conocimientos, me explico. El hecho de que vaya rápido no implica que ya nos quedamos ahí. Si usted necesita y la misma charla lo exigen, podemos ir ampliando el número de sesiones para que todas las cosas queden cada día más claras. Felicitaciones por la charla. Hay unas preguntas. Santiago Mejía. Sí, señor. Buenas tardes, Andrés. Tengo una preguntita. Uno, cuando planifica, digamos, en temas de volumen, un cambio gesto, en el gesto técnico, entonces yo digo que yo para hacer ese cambio necesito, por decir algo, 1000 repeticiones, ¿ok? Para obtener el cambio que yo deseo en ese gesto. Puedo también meterle el factor tiempo a eso, porque para mí el tiempo es importante en el sentido de que no es lo mismo yo generar esas 1000 repeticiones en una semana a generar esas 1000 repeticiones en un mes. Entonces no sé el factor tiempo, ¿cómo lo ves ahí? No, el factor tiempo juega un papel fundamental dentro del volumen del entrenamiento. En el caso de ustedes, ¿no? Que aquí lo podemos asociar de una forma comparativa, pero no directa, digámoslo así, digamos con el levantador de pesas, ¿sí? El levantador de pesas necesita realizar 2000 kilos, estoy hablando de forma loca, digámoslo así, 2000 kilos en una planificación del año. El bolichero necesita hacer, para la mejora de su técnica, necesita hacer 1000 repeticiones de cierto gesto técnico durante el año. Y usted las puede distribuir en lo largo de la planificación. Entonces usted puede decir 500 repeticiones en este periodo, 300 en este periodo, 200 en este periodo y 100 ya llegando a la competencia. Esta relación del volumen con el tiempo se debe dar y se puede dar. Entonces, si usted dice, para este mes necesito 1000 repeticiones de swing, usted puede ubicar esas 1000 repeticiones en el mes de swing. O esta semana son 1000 repeticiones usted. Pero lo que sí es claro que usted debe tener en cuenta es ese volumen de repeticiones que usted necesita en el año para mejorar el swing. ¿Sí? Si usted dice, son 1500 en el año, pues yo las distribuyo en el tiempo en el año. Entonces, en el periodo, bueno, y aquí ya hablo de lo que vamos a hablar dentro de 8 días, que son modelos de planificación, pero hagámoslo de una, metámonos de una vez en ese cuento. En el periodo de preparación general es donde yo más volumen hago. Entonces, vamos a hablar pequeño para poder entendernos pequeño. Si son 1000 repeticiones en el año, entonces para el periodo de preparación general, que es donde yo hago la base de todo, que es donde yo me formo todo, entonces ahí pongo 500.
¿Listo? En el periodo precompetitivo pongo 300 y en el periodo competitivo pongo 200 de ese gesto técnico. Pero como estamos hablando de un gesto técnico, entonces es posible que cerca a la competencia tengamos que aumentar ese volumen de repeticiones. No sé si me hice entender. Sí, sí, perfecto. Es que es una pregunta que yo tenía porque pues normalmente todo se mide en volumen, pero para mí es contraproducente porque, o sea, no es lo mismo si yo hago 400 repeticiones en un día, hacer esas 400 repeticiones en una semana. Siento que hay mejor calidad a través que el tiempo va pasando. Pues como en cierto punto lo veo así, como que porque tengo que hacer 1000, entonces no me las voy a clavar todas en 2 días. No, va Ajá. a ser más efectivo si lo alargo en el tiempo, por decirlo así. Claro, y recuerden que usted me está hablando de repeticiones para un gesto técnico. Las repeticiones para un gesto técnico generan un estrés mental. Y cuando hay ese estrés mental o cuando se empieza a generar una fatiga física, el objetivo de esas repeticiones no va a cumplir con el objetivo que usted quiere, que es la mejora del gesto técnico. Por eso es importante distribuirlas en el tiempo. Distribuirlas porque si yo aplico 1000 repeticiones para 2 días, pues puede ser que me las cumpla, las 1000 repeticiones, pero ¿en qué queda el gesto técnico? ¿Lo mejoró, lo empeoró o lo perfeccionó? Entendido, mil gracias. Uh-huh. Natalie Sarmiento, Natalie Sarmiento. Jorge, Buenas tardes, Andrés. Mi papá te tiene una pregunta, un momento. Jorge, le habla Octavio. Hola, don Octavio. Realmente Santiago se me adelantó un poquito en la pregunta. Lo que explica el profe es, yo estoy de acuerdo con eso y realmente lo que le voy a decir en este momento es que quiero agradecerle por este tipo de charla que fue tan excelente. Espero que ojalá se puedan dar más de 3 para provecho de todos nosotros los entrenadores y poder trabajar con nuestros alumnos. Muchas gracias. No, gracias, don Octavio. Seguro que sí, Octavio, se va a poder dar más de 3. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, dicen que cuando hay pocas preguntas todo ha quedado muy claro. Muchas gracias, Andrés. No, Perdón, Jair Gil. Jair Gil. Sí, buenas tardes. Andrés, buenas tardes. Para agradecerte la charla, estuvo muy completa, muy clara, muy concisa, muy a lo que queremos. Una pregunta, hombre. ¿Qué tan importante es para usted hacer la conducta de entrada antes de iniciar un proceso deportivo? Hablamos de componente técnico, físico, por así decirlo. Bueno, recuerden que hacer una conducta de entrada no solamente es en un proceso de iniciación. Sí, la tengo que hacer cuando llego yo como por primera vez a la pista de bowling y cuando llego yo por primera vez a coger una bola de bowling, yo tengo que tener una conducta de entrada o unos test de entrada, que sea en lo parte físico, técnico, que sea lo que me evalúe. Pero para desarrollar una adecuada planificación anualmente o cuando termina una temporada deportiva o cuando termina un macrociclo de trabajo, siempre tengo que hacer una conducta de entrada. ¿Por qué? Porque esos test de entrada o esas conductas de entrada son los que me ayudan a mí a planificar la siguiente temporada, me ayudan a planificar el siguiente macrociclo, etcétera, etcétera. Esas evaluaciones de conducta de entrada o test de entrada siempre van a estar ligadas con un test final. Entonces, inicio mi temporada o inicio mi proceso de entrenamiento, mis conductas de entrada y cuando termine mi planificación también deben tener unas conductas de evaluación, un test de evaluación final, porque eso es lo que me garantiza a mí que se haya cumplido el proceso de entrenamiento. Y viene una nueva evaluación, un nuevo control de entrada, digámoslo así, que es el que me va a permitir también diagnosticarme para mi nuevo ciclo de preparación. Muchas gracias, Andrés. Andrés Cerón. Muy buenas tardes, Andrés, ¿cómo estás? Hola Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Soy de la Liga del Valle. Andrés, muchas gracias, estuvo muy bien la charla. Tengo... Andrés, creo que se le cerró el micrófono.
¿Ahora sí? Ahora sí, listo. sí, señor. Listo. Mira, te voy a hacer una consulta y desde tu experiencia me gustaría que me la respondieras. Yo llevo pues entrenando aproximadamente 6 años. En los últimos años he entrenado con el profesor John Jairo Soto. He sentido una evolución inmensa en mi entreno. Sin embargo, no puedo ir todos los días porque tengo otras cosas que hacer, pero trato de que el entreno, ahorita con él estamos reforzando mucho el uso de la TheraBand, la frecuencia. Yo voy al gimnasio, entonces trato de que en el gimnasio todos los ejercicios sean enfocados al bolo, o sea, fortalecer los músculos y las partes que necesito. Y la alimentación también, he estado el último año enfocándome mucho a que sea beneficiosa para mi rendimiento. O sea, tengo una cultura del bolo y he tratado de meterme más en este cuento. He aprendido muchas cosas en estas clases virtuales que nos han dado, pero hay un límite de tiempo, de frecuencia semanal desde tu punto de vista que uno pueda avanzar en un buen ritmo, o es necesario todos los días, o tú crees que se pueda hacer, digamos, una frecuencia menor. Gracias. No, se puede hacer, de acuerdo, recuerden que la frecuencia de entrenamiento se da a la especialización y edad deportiva del atleta. Si yo soy un atleta iniciando, que estoy empezando, pues la idea es que sea todos los días o día de por medio, porque estoy generando una base de entrenamiento, un entrenamiento global, estoy generando adaptaciones, bases. No sé si usted se acuerda que hace 8 días yo les hablé de que yo tengo una figura del entrenamiento que es como una casa, ¿sí? Cuando yo empiezo a construir una casa, entonces mi casa necesita de unas bases, mi cuerpo necesita de unas bases. Cuando yo estoy iniciando un proceso, mi cuerpo necesita de una buena base aeróbica, de una base de la fuerza, una buena base de la flexibilidad, una buena base de la resistencia, ¿sí? Eso necesita mi cuerpo. Cuando yo ya soy un deportista muy especializado, pues ya he tenido años atrás que he tenido esa base. Entonces yo sé que con 2 o 3 días a la semana vuelvo a mi estado normal de forma, ¿sí? Y vuelvo y mantengo mis bases y ya me voy a lo específico. En el caso suyo, yo le recomendaría mantenerse en ese promedio de día de por medio, cada tercer día, de esas actividades de acondicionamiento físico general enfocadas al bowling. Ese sería como mi recomendación. Gracias, Ok, Andrés. no hay más preguntas, Andrés. Entonces, muy buena tarde. Y a todos, muchas gracias. Nos vemos Yo dentro de sí, yo 3 horas, sí. si Dios quiere. Yo también, Mario Narváez. Hay que levantar la mano. Siga, Mario. Qué pena. Gracias, muy amable. No sin antes darle el agradecimiento a las directivas y al profe Andrés. Gracias por lo dado el día de hoy. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cree que ha habido mucha falta de ejercicio en la sociedad actual? ¿Y cómo cree que esto ha afectado la sociedad y aún en estos momentos de pandemia? Es una pregunta como que fuera de contexto, pero me gustaría de parte suya, con su experiencia, en qué sí, en qué no nos ha afectado todo esto. Gracias. Don Mario, qué pena con usted. Se le fue la señal, empecé a escucharlo entrecortado. Usted me puede repetir la pregunta, no se preocupe, repítamela. Bueno, muy amable, gracias por darme la oportunidad. Profe Andrés Vargas, la pregunta mía es la siguiente. ¿Cree que ha habido mucha falta de ejercicio en la sociedad actual? ¿Y cómo cree que esto ha afectado a la sociedad y en estos momentos y más con esta situación de la pandemia? Gracias. Bueno, la falta de ejercicio, hoy en día podemos hablar que está ya pasando de moda. Esa época del sedentarismo, de la época en que, ay, qué pereza levantarme a las 5 o 6 de la mañana o llegar de trabajar o de estudiar a hacer ejercicio, creo que eso está pasando de moda. Veo que la humanidad hoy día a día se ha hecho más consciente, mucho más consciente de que la actividad física trae unos beneficios mentales y unos beneficios a nivel del cuerpo para mantenerme, ¿sí? Hoy en día ya vemos
Antes salía uno por carretera y era muy raro ver el ciclista, ¿sí? Hoy vemos mucha gente haciendo ciclismo. Hoy en día vemos que hay algo que se ha potencializado, que es el entrenamiento personalizado. Ya las personas sienten la necesidad de hacer actividad física. Y eso lo ha hecho, es el mismo día a día, la cotidianidad, el ritmo con el que estamos evolucionando día a día, el ritmo con el que se está desempeñando las actividades hoy en día a día, que buscan que las personas hagan actividad física. Y con el tema de la pandemia, pues esto se disparó. La actividad física se disparó. Creo que las personas ya nos hemos vuelto mucho más conscientes que tener un buen estado de actividad física es igual a salud, ¿sí? Y eso no lo dice Andrés Vargas, ni lo dice la pandemia, ni lo dice Pepito Pérez, que empezó a hacer actividad física, sino lo dice la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud dice actividad física igual estado óptimo de salud. ¿Listo? Creo que, no sé, don Mario, si contesté bien su pregunta. Gracias, don Mario. Roberto Caicedo. Perdón, Roberto Caicedo. Gracias, Andrés. Buenas tardes. Andrés, yo quisiera proponer más que una pregunta, una recomendación. Acá en este grupo conté por encimita unos 20 entrenadores departamentales en el sector convencional y en el sector paralímpico. Yo propongo, si es posible, reforzar conocimientos mediante un ejercicio práctico donde se pudiera integrar el componente fisiológico a un plan de entrenamiento con una sola cosa específica, la planificación de las cargas en lineaje. En lineaje, si pudiéramos hacer eso, sería espectacular, porque yo he visto que hay muchas falencias en esto. Hay muchos entrenadores excelentes, pero la planificación de la carga como tal no se hace teniendo en cuenta la densidad, el volumen, la intensidad para realizar un adecuado plan de entrenamiento. Y si eso lo hiciera y describiéndolo en un plan gráfico, para todos nosotros sería una gran ayuda. Muchas gracias. Bueno, Roberto, la idea cuál es y algo que quiere la federación con ustedes es que ustedes lleguen a construir su propio plan de entrenamiento, que ustedes sepan leer, los deportistas sepan leer su plan de entrenamiento. Claro que sí vamos a tener una parte práctica. Nuestra última sesión, que se llama construcción de un plan de entrenamiento, yo voy a ponerles en pantalla un plan gráfico de entrenamiento, ¿listo? Y lo voy a exponer y posteriormente ustedes van a construir. Obviamente yo les voy a mandar ese formato base, digámoslo así, de Excel para que ustedes lo tengan. Pero la idea es que yo ese día me gaste 15 minuticos exponiendo el macrociclo, el plan gráfico, y que ustedes en ese ratico que tengamos empecemos nosotros mismos a construir un plan de entrenamiento, ¿sí? ¿Qué sucede? Que debo yo tener en cuenta que aquí tengo entrenadores con una gran experiencia. Primero aclarar que el que sea entrenador de un deporte de arte competitivo y precisión, yo me le quito el sombrero, ¿sí? No es fácil ser entrenador de arte competitivo y precisión. De cualquier deporte, especialmente de bowling, en este caso que estamos hablando, yo me le quito el sombrero porque nosotros, cuando yo soy entrenador de atletismo, la tengo muy fácil. ¿Por qué digo que la tengo muy fácil? Porque tengo el volumen, porque tengo la intensidad y tengo la densidad del entrenamiento. Entonces el volumen... El volumen son los kilómetros, la intensidad es el porcentaje de mi frecuencia cardíaca o la intensidad de con el que yo realizo X cantidad de kilómetros, mientras que aquí no, aquí tenemos un volumen que son los pines, pero determinemos la intensidad, determinemos la densidad. Ustedes son un deporte muy técnico, de mucha riqueza técnica, porque ustedes se basan en el perfeccionamiento del lanzamiento. Entre más perfecto sea el lanzamiento, ¿sí? Mejor va a ser el resultado. Entonces, tenemos que mirar ese aspecto. Entonces, las charlas van a estar enfocadas, ahí sí como lo dice el principio del entrenamiento, de lo simple a lo complejo. Empezamos con unos conocimientos básicos y vamos a llegar a una planificación, ¿sí? Ya
la otra semana ya atendiendo la consideración que me dijo la federación. Voy a entrar un poquito, de pronto voy a ser un poquito repetitivo con la charla de hoy, pero entonces ya voy a entrar a hablar de esa carga, de esa adaptación a las cargas, de esa interconexión de cargas, para que nos quede un poquito más claro y poder llegar a nuestra última sesión a construir un verdadero plan de trabajo. Okay. Bueno, ahora sí, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, muchas gracias.